continuando con la buena vida, llegó el momento de hablar de las cataratas, la segunda causa más importante de ceguera en nuestro país. Es un problema que se va presentando con los años y que va determinando que cada vez veamos menos, veamos mal, y que es fácil tratarla, es más fácil diagnosticarla, pero sin embargo todavía hay gente que tiene catarata y pierde la visión por ese motivo. Para hablar de todo esto estamos con el doctor Luis Izquierdo, él es médico oftalmólogo. Vamos a compartir algunos detalles interesantes con respecto a esto. Lucho, muchas gracias. ¿puedo decir, Lucho? Claro que sí, por favor. Encantado de tenerte nuevamente en el programa. Muchas gracias. Hablemos de las cataratas. ¿Qué son las cataratas? Entonces, la catarata viene a ser la opacidad del cristalino. El cristalino es un órgano transparente normalmente y conforme avanza la edad, que la primera causa de la catarata es la edad, ¿sí?, comienza a opacificarse. Y el síntoma al paciente es la visión borrosa. O sea, el cristalino que tiene que ser transparente como una gota de agua, como cristal de roca, ¿no? Así, así te lo enseñan. Así es. Al opacificarse va cambiando de color, se va haciendo lechoso, amarillento. Cambia de diferentes colores en realidad. Entonces, pero la principal causa viene a ser la visión borrosa y depende de dónde comienza la catarata, es cuando más síntomas tiene el paciente. Ah, ok, como por ejemplo. Ejemplos. Aquel paciente que te dice, oye, de noche ya no manejo bien y siento que las luces me ciegan. Ese tipo de catarata es una catarata más posterior. Correcto. ¿Okay? O aquel paciente que dice, ¿sabes qué? De día veo peor que de noche. Uy, es una catarata más central. Entonces, es la forma de aparición de la catarata la que te da el síntoma. ¿Edad promedio de aparición de síntomas de catarata? A partir de los, yo diría, 55 años, ahorita se ha incrementado, o sea, quiere decir que aparece más joven ahora. Eso te iba a preguntar, desde que aparecen los síntomas, ¿ya antes empezaste con el proceso de degeneración, sí, de transparencia de cristalino? De todas maneras. ¿Qué cosa potencia la opacidad, la catarata? ¿Hay factores de riesgo para incrementar la velocidad? ¿O lo que tú acabas de decir, que ahora se diagnostica más tempranamente? Es lo que está pasando. Lo que está pasando es que el aumento de la radiación ultravioleta, y especialmente en nuestro país. Nosotros tenemos que saber, quizás, que en nuestro país es uno de los mayores índices a nivel mundial de carnosidades. O sea, que la primera vez que la persona sabe que es diabética es cuando dice, veo borroso. Acude hacia nosotros y nosotros vemos un cambio de medida. ¿Y es por qué? Es por se suba la glucosa, y esto hace que el sorbitol, que es uno de los compuestos, se acumule en el cristalino, cambia la forma y cambia la medida. Así es. Y es la primera vez que se diagnostica al paciente a través de nosotros. Correcto. Ahora, voy a hacer un paréntesis y hablar de la catarata congénita, que probablemente no es interesante, en este momento no es importante, pero sí es interesante saber que hay algunos niños que nacen con catarata congénita y generalmente esos son hijos cuyas mamás han tenido algunas infecciones. Sí. ¿No es cierto? ¿Alguna otra razón para tener una catarata congénita, aparte de las infecciones? La principal infección es, pero la segunda también hay causas hereditarias. Sí, pues. O algunas enfermedades que no son infecciosas. Que también genéticas. Y recibimos, la verdad, en el Instituto de Oftalmosalud recibimos varios niños con catarata congénita. Entonces, muchos de los pacientes me preguntan, ya de edad, me dicen, doctor, ¿y cuánto tiempo me va a durar el lente que me va a colocar por dentro? Correcto. Y yo le digo toda la vida, porque hay niños que le colocamos cuando recién nacen. Y toda la vida caminan con su lente intraocular y les salvas el ojo, además. Sí. Ahora, Lucho, una pregunta interesante. ¿Qué hacer actualmente con las cataratas? Hay referencias, documentos históricos de hace miles de años antes de Cristo. Los árabes, cuando llegaron a invadir España, en aquella época ya operaban catarata. Hay testimonios de papiros chinos en donde con la uña del dedo meñique hacían un pequeño corte o luxaban el cristalino. Claro. O sea, la cirugía de catarata lo único que ha hecho es se ha sofisticado y hay nuevas técnicas, como por ejemplo... ahorita, actualmente... bueno, antes de eso, yo quisiera agregar también en la medicina antigua peruana, ¿sí?, de los incas, el método cómo se mejoraba el paciente de catarata era mediante un golpe en la cabeza, y eso se luxaba el cristalino. Sí, y veía actualmente ya no hacemos golpes. Como un hematoma sudural. Sí, claro. Actualmente ya no golpeamos a la gente, ¿no? Qué bueno. Eso es bueno. Lo que realizamos, la cirugía de catarata en estos momentos es a través del láser. ¿Sí? Utilizamos siempre ultrasonido. El ultrasonido lo que hace es disolver la catarata y aspirarla, pero en estos momentos ya adicionamos al ultrasonido otro láser. Es decir,
Ya nosotros normalmente hacíamos las incisiones a través de cuchillos, ya no lo estamos haciendo. Todo lo proyectamos en una computadora, se coloca como una especie de cono, bajo anestesia en gotas nada más, y todo lo que vayamos a hacer lo diseñamos primero en una computadora y se aplica a través del láser. Eso es una cosa fabulosa. O sea, la colocación del lente intraocular, es decir, sacar el cristalino y poner uno de reemplazo. Sí. ¿Esto se sigue haciendo? Sí, pero ahora ya en forma automática. Normalmente lo hacíamos a manual, ahora está conectado a través de un aparato que a través de un pedal entra con una velocidad constante el lente, enrollado, y se abre dentro del ojo. El procedimiento, esto es, digamos, es muy incómodo, hay que preparar al paciente, es doloroso, el posoperatorio. Es interesante. Actualmente el paciente me pregunta eso y yo le digo, bueno, depende por supuesto de catarata en catarata, pero en promedio el tiempo de duración son unos 6 minutos, es con anestesia en gotas, no hay parche, no hay puntos. Correcto. ¿Okay? Entonces el paciente se va sin parcharse el ojo, puede ver a través de eso. Y quizás lo más interesante es de que por la tecnología que actualmente tenemos, hacemos que el paciente pueda ver nuevamente de lejos y de cerca sin anteojos. Claro. Lo que ya lo había perdido los pacientes 40 años. Exactamente. Puedes tener una visión como de 20 años. Exacto. Y 20 sobre 20. Esa es la idea. Lucho, un placer. Gracias. Muchísimas gracias. No te muevas. Bueno, se acabó el programa, ya lo saben. Ha cambiado muchísimo la tecnología, la ciencia avanza, la medicina no es una ciencia estática, todos los días cambia, cada año cambia y sobre todo las innovaciones tecnológicas como la que acabamos de ver en las cataratas. No olviden lavarse las manos y nos vemos en el próximo programa. Chao.